Ahí está. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Esta es nuestra clase número 26. Entonces, el día de hoy vamos a ver español. ¿Sale? Muy bien. La página 26, o bueno, el objetivo de esta lección, o como en la pedagogía le llamamos práctica social del lenguaje, es datos bibliográficos de un autor de la literatura infantil y juvenil. ¿Cuál es el propósito de estas dos clases? Porque esta es la primera parte y la segunda va a estar un poco más cargada, pero bueno. Entonces, el propósito: identificar datos bibliográficos del autor y las influencias de su obra. Traducción, de una vez se los digo. Yo les voy a proponer un autor. Si ustedes quieren investigar acerca de la vida de otro autor, está bien. Pero bueno, me van a exponer, o van a realizar, mejor dicho, van a realizar y van a exponer la bibliografía de un autor. Pero para eso primero tenemos que ver justamente un poco de su obra. Para eso entonces la SEP diseñó que analicemos un cuento. ¿Y por qué analizar un cuento? Porque con eso básicamente ya cubrimos los 3 textos bibliográficos más importantes de la literatura, o los más trascendentales de la literatura. ¿A qué me refiero? Vamos a identificar cuentos, ¿vale? Si recuerdan una hojita que hemos visto en lecciones anteriores, en la cual nos sirve para clasificar los tipos de texto, la cual por cierto no encuentro y por eso lo tuve que transcribir, los cuentos, según la forma del texto, van a ser textos narrativos. ¿Por qué? Porque en ellos un narrador explica hechos que suceden en tiempo a unos personajes, ¿sale? Tanto en el cuento, en la leyenda y en la fábula hay un narrador. ¿Cuál es la función de este texto y del narrador? Pues contar una historia que va a correr en base a personajes, ¿vale? Ahora, pero también tenemos otra clasificación según la intención comunicativa, que en el caso de los cuentos, según la intención comunicativa, van a ser textos literarios. ¿Por qué? Porque la intención de estos textos es crear una impresión, ¿sí? Pongamos los textos bibliográficos, lo que su intención es dar información, comunicar información. Los periódicos, dar información actual, ¿vale? O de conocimiento de la gente. Pero de los cuentos es crear una impresión, crear un sentimiento, crear una manera de pensar, por así decirlo. Entonces, en esta categoría, tanto de textos narrativos, que es lo mismo, textos narrativos o textos literarios, encontramos el cuento, la fábula y la leyenda. Nosotros ya hemos hablado de estos dos principalmente. De la leyenda, pues ya ves que tienen tarea, pero vamos a ver cuál es la diferencia. La fábula, dijimos que básicamente se trata de animales. Son hechos fantásticos, pero que giran en torno a animales. Aquí lo fantástico es que los animales van a hablar, pero para ejemplificar rasgos exagerados de la personalidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscan? Solucionar un conflicto y, dar una enseñanza a través de la solución de ese conflicto. Y para rematar, van a dar una moraleja, ¿sale? Pero lo que buscan es enseñar, crear una impresión, pero aportar un aprendizaje, más que nada de cosas morales, de cosas de la sociedad, cosas correctas, cosas incorrectas. Las leyendas tienen parte de verdad y parte de fantasía. ¿Por qué? Porque ahí lo que tratan también es enseñar algo que tal vez sucedió en el pasado, pero mezclan hechos reales con hechos fantásticos. Y ahí es básicamente ejemplificar la vida de un personaje y o héroe. ¿Por qué? Porque van a enaltecer sus características. Y el cuento, que es el que vamos a ver ahorita, pues son narraciones fantásticas que sí, también tratan de enseñar algo, pero no lo hacen tan explícito como lo hace la fábula. Y en el cuento son de hechos totalmente fantásticos que como tal no es que hayan sucedido, tal vez nada más fueron historias para enseñar algo, ¿vale? Ahorita poco a poco vamos a hablar de eso. Bien, para esto, ustedes, su tarea es leer los cuentos que están en su libro de español. En la página 134, tienen que chutarse el del enano saltarín, entre paréntesis, Rumpelstiltskin, y el de la 136, que se titula El Rey Rana, o Enrique Férreo, ¿sale? Y ese acaba hasta la 139. Entonces,
Para la tarea o las actividades que les voy a dejar, tienen que leer esas dos historias que son de los hermanos Grimm. Yo, para no facilitarles tanto la chamba, vamos a leer... ya. De su libro de lecturas, tienen que buscar en la página 110 para seguir la lectura junto conmigo. Muy bien, entonces, vamos, ¿quieren que les cuente un cuento? Decía un gran narrador que se llama Broso. Yo les voy a leer este cuento que se titula Las tres plumas o la princesa rana. Es también uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Fue una versión de Verónica Uribe. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. 3 hijos tenía un rey que vivía hace muchos años. Los 2 mayores eran listos y apuestos, pero el menor no. Hablaba mucho, era simplón y andaba siempre distraído. Los hermanos mayores lo apodaron Juan Bobo. El rey estaba ya muy viejo y al ver que pronto se moriría, quiso dejar su reino al hijo que mejor supiera gobernarlo, pero no se decidía por ninguno de los 3. Finalmente, un día llamó y les dijo: «Salid los 3 a recorrer el mundo, y el que me traiga la alfombra más fina será, después de mi muerte, rey». Los hijos extrañaron de esta curiosa petición, pero se apresuraron a salir. La mañana de su partida, el rey los acompañó al jardín y sopló 3 plumas al aire. Sale. Cada uno de ustedes seguirá la dirección de una de las plumas. Una pluma se fue volando hacia el este y hacia allá partió el hermano mayor. Otra fue hacia el oeste y en esa dirección partió el hermano del medio. Pero la tercera voló en línea recta, no demasiado lejos, y cayó pronto al suelo. Juan Bobo se sentó al lado de donde había caído la pluma y se dio cuenta de que justo en ese lugar, una puertacilla levadiza que nunca antes había visto, la levantó. Entró, encontró una escalera y bajó por ella. Al final de la escalera había otra puerta. Juan tocó 3 veces y escuchó que adentro una voz decía: «¿Toca la puerta? ¿Quién será? ¿Qué querrá?». Y la puerta se abrió. Adentro, Juan Bobo vio a una rana verde sentada en un trono de piedra junto a un pozo de aguas cristalinas. «¿Qué deseas?», preguntó la rana. «Quiero la alfombra más fina y hermosa del mundo». «¿La tendrás?», dijo la rana y le pasó una nuez. «Ábrela cuando sea necesario». Juan Bobo tomó la nuez y muy contento volvió al palacio. Tardaron todavía en regresar los hermanos. Nada bueno encontrar a Juan Bobo, de tan bobo que es, pensaron. Y no se molestaron mucho por encontrar una alfombra muy fina. Cuando se presentaron delante del rey, los 2 hermanos mostraron sus tapices. «Aquí está, papá». El rey los miró, tocó el tejido vasto de las 2 alfombras y luego le dijo a Juan: «¿Y tú? ¿Qué me has traído?». Juan sacó la nuez de su bolsillo y los 2 hermanos se echaron a reír. «¡Juan trajo una nuez! ¡Qué bobo!». ¿Es acaso esa nuez lo que has traído? ¿Es acaso esa nuez lo que has traído?, preguntó el rey muy serio. Y Juan, recordando lo que la rana le había dicho, abrió la nuez y dentro se desplegó una maravillosa alfombra de fino y suave tejido. ¡Oh!